Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego Franco y el día de hoy vamos a estudiar el amplificador diferenciador. Antes que nada, en la descripción de este video te voy a dejar el link de descarga de este proyecto para que lo tengas en tu computadora y lo vayamos estudiando paso a paso. Muy bien, aquí tengo la imagen del osciloscopio de la entrada y la salida de este circuito. La entrada se observa en color amarillo. Como vemos, tenemos una señal senoidal de 1 volt de amplitud. Y la salida se observa en color azul. La salida sería una salida cosenoidal porque está desfasada a 90 grados de la señal de entrada. Como nosotros sabemos, la derivada del seno es el coseno, y la diferencia entre el seno y el coseno es un desfase de 90 grados según el plano cartesiano. Así que vemos que el circuito se comporta correctamente. Adicionalmente, la función de salida tiene una amplitud mayor que la señal de entrada. Eso se debe a un factor de diferenciación que vamos a estudiar precisamente en este video. Así que vamos a analizar el circuito. Aquí tenemos el circuito que vamos a utilizar en esta ecuación. Este circuito funciona a base de un capacitor, que es el componente importante, y una resistencia de retroalimentación. Si se observa, la estructura es idéntica a la de un amplificador operacional en configuración de inversor que vimos en el primer video de este curso. Entonces, la única diferencia es que en lugar de tener una resistencia de entrada, se tiene un capacitor. Este capacitor es el que precisamente permite la derivación de la señal de entrada, ya que recordemos que el voltaje de un condensador es igual a la derivada de la carga respecto al tiempo. En este caso, al colocar este condensador a la entrada de la señal no inversora, obtenemos diferentes efectos. El primer efecto que tenemos es que si tenemos una señal de corriente directa estable, por ejemplo 3 volts, como es una señal de corriente directa, la corriente directa no solamente provoca que el capacitor se cargue, pero la señal de salida no va a tener ninguna variación. Eso corresponde con el comportamiento matemático de una derivada, ya que la derivada de una constante es 0. Luego, si la señal de entrada, en lugar de ser una constante, es variable, por ejemplo senoidal, aquí se va a producir un flujo de corriente que viene dado por la siguiente ecuación. Va a ser el voltaje de salida es igual a menos la resistencia por el valor de la capacitancia por la derivada del voltaje de entrada respecto al tiempo. Eso es, como ya dijimos, porque el voltaje de un condensador es igual a la derivada de la carga. Entonces, esa corriente de carga está influenciada por esta resistencia de aquí, que en este caso es de 1 megaohm. Entonces, lo que va a hacer el sistema es comportarse como un amplificador operacional inversor, simplemente que el voltaje que se inyecte no va a ser constante, sino que va a estar afectado por los tiempos de carga y descarga de este condensador. El resultado va a ser que la salida va a ser una función derivada de la función de entrada, simplemente multiplicada por este factor de derivación. Adicionalmente, como se trata de un circuito que está diseñado para operar con corriente alterna, se puede hacer uso de los conceptos de impedancia, y se puede decir que para entradas senoidales este circuito tiene una salida que es igual a J omega RC por el voltaje de entrada. J omega sería la reactancia capacitiva, trabajaría como una resistencia cuyo valor de impedancia sería igual a la reactancia capacitiva de este condensador de aquí, que en otras palabras quiere decir que el comportamiento de este circuito va a ser afectado por la frecuencia de la señal de entrada. O sea, que los resultados o la salida de este circuito de aquí se ve afectada por la frecuencia de esta señal de entrada, que es sinusoidal. Eso lo podemos analizar más próximamente en unos siguientes videos, donde vamos a comprobar el comportamiento de este circuito con respecto a la frecuencia. Por el momento, lo que nos interesa es comprobar que efectivamente el sistema realiza la función derivada de la señal de entrada. En este caso, como vemos, la señal de entrada es una señal senoidal y la señal de salida es una señal cosenoidal, puesto que está desfasada a 90 grados de la señal de entrada. El factor de multiplicación es el que les había comentado anteriormente, que es la reactancia capacitiva multiplicada por la resistencia y el voltaje de entrada.
Adicionalmente, para comprobar la parte de la constante, vamos a cambiar este voltaje senoidal por un voltaje de corriente directa constante, por ejemplo 1 volt. Y vamos a observar que cuando nosotros introducimos una constante en el sistema derivador, la salida es 0, puesto que la derivada de una constante es 0. Muy bien. Y pues ahí se confirma la funcionalidad de este sistema. Este circuito de aquí nos va a servir a nosotros próximamente para desarrollar otro tipo de funciones, para desarrollar generadores de funciones, para realizar controles derivativos proporcionales integrales y para realizar sistemas de control, para realizar circuitos de instrumentación, que vamos a ir viendo cómo desarrollarlos e implementarlos en la práctica próximamente. También vamos a incluir una serie de videos para armar estos circuitos físicamente en protoboard y visualizar las salidas y entradas en el osciloscopio, pero eso lo vamos a ver próximamente. Por el momento vamos a dejar este video hasta aquí y vamos a continuar en una próxima ocasión.